Buenos días, doctor. Sí, Correcto. Tenemos una hora solamente, ¿verdad? A las 9 tienen otra clase. Sí, doctor. Ok. Es un tema muy amplio. Lo titulé aterosclerosis, es tratamiento de lípidos, pero es importante que ustedes conozcan que la única razón de tratar los lípidos es precisamente para tratar de prevenir esta aterosclerosis, por eso es que está titulada así. Por cuestiones de tiempo, voy a obviar las primeras diapositivas, nos hablan de algunas cuestiones epidemiológicas, de cómo han evolucionado estos factores de riesgo, tanto el colesterol total como los triglicéridos, como las hipoalfa-lipoproteinemias, y solamente me detengo aquí un momentito para mencionar que este es un problema muy importante, niveles bajos de colesterol HDL, que es el que conocemos como colesterol bueno, y están presentes pues muy cercano a la mitad de la población de nuestro país, y en sí todo Latinoamérica tiene muchos genes que nos hacen tener HDL muy bajo, y ese es un factor de riesgo. Y la otra es triglicéridos altos. Básicamente son las dos alteraciones más comunes que se presentan en Latinoamérica y en nuestro país. El doctor Carlos Aguilar Salinas de, de, este, de nutrición ha hecho varios estudios al respecto. Permítame un segundito. Bien, entonces les decía yo, estudios hechos por este médico en nutrición, pues han confirmado esto que les comento, que prácticamente la mitad de la población tiene o HDL bajo o triglicéridos altos o ambas. La cuestión de hipercolesterolemia es menos frecuente. Sí, y como les decía, estos son los principales factores causales para aterosclerosis y una de las principales causas de muerte en México. Por lo tanto, no es un tema menor, es un tema muy importante y debemos de saberlo tratar. Y los objetivos describen que hay que ver la dislipidemia en diabetes. ¿Por qué? Porque ahí es donde cobra mayor importancia esto. Vamos a ir viendo poco a poco por qué razón. Normalmente, cuando nosotros tenemos insulina suficiente y tenemos buena sensibilidad a nivel de células adiposas y de hígado, normalmente esta insulina es suficiente para que los ácidos grasos libres y los triglicéridos entren en este tejido adiposo y se mantengan aquí, pero sabemos que cuando hay resistencia a la insulina, vamos a tener un exceso de ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres van a ir a hígado, y aquí es donde van a formar diferentes estructuras. Estas lipoproteínas de muy baja densidad van a ir muy cargadas de triglicéridos debido a esta gran cantidad de ácidos grasos libres. Se va a incrementar la ApoB y la ApoC3. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de VLDL, vamos a tener mediante esta proteína transportadora de ésteres de colesterol, que es en el hígado, es la que va a ser como el árbitro que va a determinar qué tipo de lipoproteínas se van a producir. Entonces empieza a haber una cantidad de HDL grandes, también muy cargadas de triglicéridos, y no hace muy bien su efecto protector. Ese es uno de los problemas que pasa en el paciente con diabetes. Y además, si ya sabemos que nuestra población genéticamente tiende a tener niveles bajos de HDL y este no es óptimo en su función, pues obviamente nos da mayor problema. Y también va a ser, si bien que no tengamos tan alto los niveles de lipoproteína de baja densidad o colesterol malo, sí lo que va a hacer es que estas moléculas se vuelven pequeñas y densas, y
hablamos cuando estábamos describiendo el mecanismo por el cual se forma la aterosclerosis, bueno, pues ahora sabemos que eso es muy aterogénico. Entonces, esto es muy, muy importante. Esta es la dislipidemia que ocurre en el paciente con diabetes. Entonces, concluimos que hay un aumento de triglicéridos, de lipoproteínas de muy baja densidad, de LDL, que es la de baja densidad, y ApoB, y que esas tienen la característica, la LDL, de ser pequeña y densa, y esto la hace más aterogénica todavía. Hay un aumento de todo esto y hay una disminución del colesterol bueno y de esta apolipoproteína protectora también, la ApoA1. Entonces, así es como vamos a tener la dislipidemia en pacientes. Y bueno, debemos que saber cuándo están alterados. Y les decía yo que esto va a depender mucho de los factores de riesgo que se tengan, pero en general podemos decir que el LDL óptimo es abajo de 100, ya subóptimo cuando llega hasta 129, limítrofe alto hasta 160. En un paciente sin diabetes, sin factores de riesgo, así lo podríamos considerar. Todavía hasta 159, limítrofe alto, y pudiera ser que no requiera de tratamiento. Pero ya cuando pasa de 160, entonces ya son niveles altos, ya tenemos que tomar cartas en el asunto, y cuando está por arriba de 190, muy alto. El colesterol total, esta cifra se ha manejado así desde hace mucho tiempo, no cambia, pero tampoco tiene mucha trascendencia. Hay que fijarnos más en el colesterol LDL que en el colesterol total. Y este colesterol total debe de estar siempre por abajo de 200 y limítrofe alto hasta 239, alto en 240. Pero por ejemplo, si tenemos un paciente que ya se infartó, esto ya sería un nivel muy alto. Y el HDL por abajo de 40 bajo y 60 o más alto, aunque aquí esto es solamente un decir, realmente tenerlo mientras más alto se tenga es mejor, así como mientras más bajo se tenga. Ahora no decimos, porque así durante muchos años fue el eslogan del tratamiento con estatinas para los lípidos. El colesterol LDL mientras más bajo, mejor. Pero ahora sabemos que como es muy heterogénica en este tipo de pacientes con riesgo elevado, entonces ahora se dice mientras más bajo, mejor, y mientras más rápido, mejor. No hay que tardarnos mucho. Los beneficios después de tener colesterol alto 10, 15 o 20 años son menores que si empezamos a tratar desde el inicio este tipo de dislipidemias. Entonces, mientras más bajo, mejor, y mientras más rápido, mejor. ¿Sí? Y los triglicéridos, pues debemos de tenerlos por abajo de 150. Cuando están hasta 200, lo consideramos limítrofe alto, 200 a 500 alto, y más de 500 muy alto. Aquí muy importante porque ha cambiado mucho, ahora se ha visto que también los triglicéridos forman parte de ese desarrollo de aterosclerosis de los pacientes, pero es muy importante que el tratamiento no lo empecemos inmediatamente cuando está por arriba de 150, al menos no de primera intención. Habitualmente primero manejamos estatinas y hasta que manejamos niveles de LDL adecuados y siguen los triglicéridos altos, pudiéramos pensar en manejar un fibrato, que es el tipo de medicamento que se utiliza para tratar la hipertrigliceridemia. En términos generales, se recomienda el manejo por arriba de 300, no antes de triglicéridos. Sí, obviamente si está muy alto, por arriba de 500, muy alto es porque nos da riesgo más bien de pancreatitis, una pancreatitis aguda por esta dislipidemia, y por eso hay que tratarlo arriba de 300, no tanto para prevención de aterosclerosis, aunque estudios recientes como uno que se llama Ciproamlat, este estudio pues ha demostrado que sí hay beneficio a nivel cardiovascular, aunque yo, por ejemplo, he platicado con el encargado de diabetes de Cleveland, de este centro de diabetes que también tiene mucha importancia en los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, platicando
con este médico, porque dio una conferencia en Irapuato, para el Congreso de Médicos de ahí de Irapuato. Él, por ejemplo, dice que no, nunca trata fibratos, que él utiliza otros medicamentos, que él no usa fibratos en específico. Vamos a ver qué otras alternativas pudiéramos tener. El problema es que aquí en México no las tenemos tan a la mano. Entonces, cuando tengo un problema de dislipidemia, tengo que identificar si hay cardiopatía isquémica o algún equivalente, ¿sí? Como enfermedad arterial periférica o lo que ahora también establecemos, como un daño vascular importante, lo vamos a ir viendo, son una enfermedad vascular cerebral sintomática, estenosis de la carotidia, aneurisma de la aorta, insuficiencia arterial de miembros pélvicos o diabetes. Diabetes es un equivalente como si ya el paciente se hubiera infartado. Entonces, este punto es muy importante. Diabetes es el mismo riesgo que un infarto previo. Eso es algo que ya deben de manejar. Y algo reciente que también se maneja es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, las arterias penianas prácticamente son del mismo calibre que las coronarias. Entonces, si tenemos esta disfunción de arterias penianas, seguramente también hay obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, también ya decir, el paciente tiene disfunción eréctil, no es decir, pues le vamos a dar un medicamento como sildenafil, y listo. No, tenemos que estudiarlo porque ese paciente ya es un equivalente de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Otros factores que debemos de buscar que también nos van a incrementar el riesgo: hipertensión arterial. Tabaquismo yo creo que es lo más importante de todos los demás factores, que en donde todavía no hay una arteria tapada, simplemente factores para que eso suceda. Yo diría que estos dos primeros son los más importantes: hipertensión arterial y tabaquismo. ¿Sí? Después podemos buscar si el paciente es sedentario, si tiene el HDL bajo, si hay una historia familiar o personal de cardiopatía isquémica prematura. Si les dicen, no, ves que mi abuelito murió de un infarto a los 80 años de edad, esto no es una muerte cardiovascular prematura. De una vez les defino el término, es importante que lo conozcan. ¿Cuándo hablamos de una muerte prematura? Cuando no se alcanza la expectativa de vida. Por ejemplo, si la expectativa de vida en el país donde vivo es de 75 años, si yo muero antes de los 75 años es una muerte prematura. Si muero a los 75 o más, entonces ya no es una muerte prematura. Pero para cuestiones del antecedente de cardiopatía isquémica, lo tomamos para hombres menores de 60 años, de 55 años, y en mujeres menores de 60 años. Eso es una cardiopatía isquémica prematura. La edad también es un factor de riesgo en hombres a partir de los 45 años y mujeres después de los 55 años. La edad se convierte en un factor de riesgo y las mujeres son 10 años más porque tienen la protección de los estrógenos y esto les da un poco más de tiempo. Además, dice nuestra pirámide epidemiológica que toda mujer tiene derecho a 10 años de viudez. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Una dieta heterogénica y diabetes u obesidad, que ya habíamos dicho que la diabetes es un equivalente como si estuviera ya un infarto. Y tengo que buscar algunos datos clínicos que me hablan sobre todo de una dislipidemia familiar. Esto no lo vamos a tener en las dislipidemias secundarias. La dislipidemia secundaria es la que se presenta en los pacientes con diabetes. Ya vimos lo de la resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo e hígado, y esto te va a generar hipertrigliceridemia y las alteraciones que ya vimos. Eso no te va a provocar síntomas o signos, pero cuando estamos hablando de una dislipidemia
primaria de tipo familiar, que es un origen puramente genético. El paciente puede no tener obesidad, ser un paciente delgado, no tiene resistencia a la insulina y sí tener niveles mucho más elevados. Las dislipidemias primarias o familiares habitualmente son niveles de lípidos mucho más elevados que las secundarias. Las secundarias es cuando tengo diabetes, cuando tengo obesidad, cuando tengo insuficiencia renal o tengo un síndrome nefrótico donde se afecta el glomérulo renal. Aquí vamos a tener una dislipidemia secundaria a estos procesos como resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Ahí no hay síntomas y los niveles altos. Entonces, busco estos santomas a nivel de tendones, principalmente tendón de Aquileo. Ven ustedes esta saliente, esto es grasa que se acumula ahí. Tenemos también santomas eruptivos, que son estos pequeños como espinillitas que salen conglomeradas en algunas zonas del cuerpo. Tenemos estos santomas tuberosos, que son nódulos en codos y rodillas, generalmente en articulaciones, en el borde extensor, es donde salen ese tipo de santomas tuberosos. Y este arco corneal, línea blanquizca, es un depósito de lípidos que se forman aquí en la córnea. Muchas veces llegan a dar toda la vuelta. Ese arco corneal se ve más en gente senil, más por arriba de los 65 años. Todos esos datos debo de buscarlos. Estas estrías palmaris, que son unas estrías amarillentas, se notan mejor en esta mano derecha. Estas estrías amarillas se van a ver y se llaman estrías palmaris. Estos antelasmas, que es un depósito de lípidos en los párpados superiores e inferiores, también lo podemos buscar en nuestros pacientes. Y bueno, algo muy importante que quiero que ustedes sepan y les quede muy, muy claro, es de que para la aterosclerosis se requiere, pues obviamente, niveles de lípidos que van a infiltrar la capa íntima de las arterias, como lo vamos a ver nuevamente más adelante. Pero otro importante dato que sin él muchas veces no se da esta alteración son los fenómenos inflamatorios e inmunológicos. Entonces, aquí la inflamación es un factor de riesgo para esta cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces decimos que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria progresiva que se desarrolla durante muchos años. Muchas veces empieza, les decía yo, antes de los 20 años. Ya tenemos la placa de ateroma que un día nos va a matar. En algunos estudios que se hicieron en mortinatos, niños que morían antes de nacer, y cuando la mamá tiene niveles de colesterol muy altos, antes de nacer ya existían algunos depósitos de grasa en las carótidas de estos productos no nacidos. Entonces vean ustedes desde cuándo empieza el problema. Desde antes de nacer nos podemos exponer a una circulación muy vasta en grasas, y obviamente esto nos va a generar ya lesiones desde etapas sumamente tempranas de la vida. Entonces les decía yo que la inflamación tiene un papel activo en la formación de una placa susceptible a la ruptura, ¿sí? Entonces, esta inflamación va a hacer que más fácil me dé un infarto por ruptura de esa placa. Y los marcadores inflamatorios son predictivos de riesgo cardiovascular. Tengo que pedir diferentes tipos de marcadores inflamatorios. El más específico que tenemos es la proteína C reactiva de alta sensibilidad. No la proteína C reactiva que pido cuando el paciente tiene una artritis o algún otro problema inflamatorio, no. Esta se llama de alta sensibilidad y es un factor muy importante. Si yo tengo elevado este factor, yo tengo que pedir, tengo que tratar de manera muy intensiva esa dislipidemia y tratar de disminuir ese fenómeno inflamatorio. Los desinflamatorios comunes como un naproxeno, diclofenaco, que conocemos tradicionalmente para disminuir inflamaciones faríngeas o de algún traumatismo, estos no sirven porque son inflamaciones crónicas de baja potencia.
Se han utilizado muchos fármacos, pero todavía no tenemos algo que sea muy efectivo para disminuir esta inflamación. Hay otra que es la lipoproteína asociada a la fosfolipasa 2, se va a abreviar así, LP-PLA2. Este es un marcador inflamatorio reciente y tiene mucha asociación con este fenómeno inflamatorio que vamos a estar viendo cómo influye en el proceso. Entonces, es una lipasa calcio independiente de 50 kilodaltons, producida predominantemente por los macrófagos, incrementa la ateroesclerosis, participa mucho en la oxidación del LDL, que les comentaba, se tiene que oxidar para generar más inflamación en el espacio subendotelial. No se modifica por modificar otras sustancias como interleucinas o factor de necrosis tumoral alfa. Es un marcador específico de inflamación vascular. Entonces, este es mucho más específico para saber si mi paciente tiene este riesgo. Entonces, los niveles elevados tienen relación con eventos de cardiopatía isquémica, reside en LDL y plasma humano, es responsable de generar dos mediadores proinflamatorios, la lisofosfatilcolina y el ácido graso oxidado. Y estudios experimentales de inhibir esta lipasa amortiguan el proceso inflamatorio y frena el proceso de aterosclerosis. No quiero ponerles ahorita los estudios que han demostrado esto, porque tenemos poco tiempo para la clase. Esto es simplemente para recordar cómo pasa el LDL a la íntima del vaso sanguíneo, se va a oxidar, va a haber un proceso inflamatorio. Aquí es donde estas derivados de esta fosfolipasa A2, esta lipoproteína, van a influir para generar una mayor inflamación y más moléculas de adhesión que se van a estar expresando aquí en el endotelio para estar captando más LDL y estarlo pasando y hacer una placa más grande, ¿sí? Entonces, aquí decíamos que estos macrófagos reside esta lipoproteína fosfolipasa A2 y va a generar una mayor placa que va a ser inestable, y obviamente esto me genera mucho más riesgo. Entonces, se están, como les digo, van a inhibir este proceso inflamatorio, pero los resultados apenas son muy, muy experimentales. Todavía no tenemos un fármaco que pueda detener este proceso inflamatorio. Lo único que tenemos ahorita es disminuir niveles de LDL con estatinas. Y ven ustedes aquí cómo cuando tengo un proceso inflamatorio en la línea punteada, comparado con pacientes que no tienen un proceso inflamatorio, hay una mayor posibilidad de muerte por una enfermedad cardiovascular. Y estos procesos inflamatorios que se han desarrollado o que se han visto que tienen relación, vean ustedes, psoriasis, algo que es cada vez más frecuente, porque también la psoriasis la podemos considerar un dato de resistencia a la insulina. Entonces, la psoriasis va muy relacionada con el síndrome metabólico y con toda la fisiopatología de resistencia a la insulina. Y vean ustedes lo frecuente que es este proceso inflamatorio, mucho más que si hablamos de lupus, de artritis reumatoide o de otros procesos inflamatorios que influyen en esto. Y lo que yo les comentaba de la inmunidad, tenemos que en la primera parte, cuando la LDL entra a los macrófagos y la fagocitan, eso es parte de la inmunidad innata, ¿sí? Pero después viene la inmunidad adaptativa, en donde vamos a tener que estos macrófagos van a producir sustancias inflamatorias y van a hacer que tengamos que utilizar también estos fármacos más adelante que tengan acción antiinflamatoria y puedan disminuir esta inmunidad de tipo adquirida o adaptativa. Entonces, cada vez conocemos más mecanismos sobre la placa. Bueno, vamos a continuar. No, es que me está apareciendo aquí un mensaje. Listo. Entonces,
los factores de riesgo, depende el peso específico de cada factor de riesgo, pero también qué tan elevado está y qué tanto tiempo llevo de exposición a ese factor de riesgo. Y la combinación de factores de riesgo me va a incrementar el riesgo. Por ejemplo, si yo tengo la relación ApoB, ApoA1 alterada, me da un riesgo mayor de 3.3. Y aquí tengo el fumar, también un punto importante, se les decía yo que tiene mucho que ver con esto, diabetes, hipertensión, pero si tengo los primeros 3 alterados, vean ustedes cómo se incrementa el riesgo. Y si están los 4, el riesgo es altísimo. Si a estos 4 le sumo obesidad, vean ustedes, más de la mitad de los pacientes van a tener problemas en los siguientes 10 años. Y si además le sumamos factores psicosociales, pues eso se vuelve ya una locura prácticamente de riesgo. Es un riesgo altísimo. Entonces, mientras más riesgos coexistan en un paciente, más problemas tenemos. Y bueno, algo que conocemos ahora es la guía de la Asociación Americana del Corazón y muchas guías a nivel internacional dicen que la nueva directriz va más allá al considerar una gama amplia de factores que ahora llamamos potenciadores del riesgo. Tenemos los factores de riesgo tradicionales que hemos venido hablando en la plática, pero ahora hay algo que llaman potenciadores del riesgo, y es antecedentes familiares prematuros de una enfermedad cardiovascular. Les decía yo las edades para considerar prematuros, LDL persistentemente alta, enfermedad renal crónica. Ahora la insuficiencia renal, y se habla de un eje cardiorrenal porque se ha visto que esto es una asociación importantísima para que el paciente se infarte. Decimos un poco en tono de broma, decir, cada vez tenemos menos insuficiencia renal crónica en los pacientes con diabetes. Estamos mejorando en ese aspecto, sí, pero porque se mueren antes de un infarto, ¿no? De una enfermedad cardiovascular. Entonces, obviamente, ese eje cardiorrenal influye mucho, el síndrome metabólico, afecciones específicas en las mujeres como síndrome de ovarios poliquísticos, lo que decíamos, enfermedades inflamatorias, etnias de alto riesgo, y la población latina es una etnia de muy alto riesgo. Entonces, todo esto lo debo de tomar en cuenta para ser más intenso en mi tratamiento. Eso es importante que lo conozcan. ¿Cuál es el estado saludable cardiovascular? Bueno, tener presiones arteriales sistólicas menos de 120 milímetros de mercurio, el colesterol menos de 200, glicemia menos de 100, un perímetro de cintura menos de 90 en hombres, menos de 80 en mujeres, no haber fumado nunca, y si se fumaba, pues no fumar en el último año, 120 minutos por lo mínimo de ejercicio por semana, y 3 componentes de una dieta saludable. Cuando un paciente hace esto, entonces podríamos decir que está en un estado saludable cardiovascular, pero que no hace esto, hay que hacer una valoración cardiovascular, pero ¿en quién no? ¿En quién no debemos de perder tiempo de voy a utilizar una calculadora, la de la OMS, Globo-Risk, Framingham, la que ustedes me digan, en los pacientes que ya de entrada tienen muy alto riesgo? ¿Quiénes son estos? Los pacientes que han tenido un infarto, pues obviamente tienen un riesgo altísimo de tener un segundo infarto. Los que tienen diabetes, ¿sí? Que dijimos que ya diabetes equivale a tener un infarto, sobre todo si la diabetes tiene 10 años de evolución, aunque muchas veces no sabemos exactamente cuándo empezó el problema. Se habla desde que la prediabetes ya estamos incrementando el riesgo. Y si el paciente se detectó muy tarde, pues muchas veces al momento del diagnóstico ya tenemos ese riesgo elevado. Daño a órgano blanco, como puede ser una nefropatía diabética, también estos ya tienen muy alto riesgo, o cuando esta falla renal, ya la tasa de filtración glomerular está por abajo de 30, esto es, tenemos un grado 4 o grado 5 de Kadoki,
entonces ya es un riesgo muy alto y ya no hay que hacer cálculos de riesgo cardiovascular, ya hay que tratarlo de manera intensiva. Niveles de colesterol total muy altos, por arriba de 310, o un LDL por arriba de 190, o cuando tenemos presiones arteriales muy altas, 180, 110. Aquí en este tipo de pacientes ya no tengo que utilizar una tabla de riesgo y estar haciendo cálculos. Estos pacientes de entrada son de muy alto riesgo y tenemos que tratarlos de manera muy intensiva. Les quedé de comentar sobre algunas tablas de riesgo. Por ejemplo, esta GloboRisk tiene algunos puntos interesantes porque tiene cortes no americanos o europeos. Casi todas las tablas o son de Estados Unidos o son de Europa. Y muchas veces la población es diferente. Esta no tiene también pacientes latinos, pacientes mexicanos. Nutrición participó y Guadalajara también participaron. Monterrey con el doctor Lavalle González también participaron para establecer estas métricas y entonces tiene datos para pacientes mexicanos, es recalibrada con datos nacionales de diferentes países, incluido México. Hay gráficas específicas de riesgo para cada país y gráficas con laboratorios y sin ellos. Entonces les muestro aquí cómo son estas tablas. No voy a entretener mucho, pero se las explico a grosso modo. Hay una tabla para mujeres y una para hombres, y estas mujeres las vamos a dividir en las que no tienen diabetes, parte izquierda, parte derecha, las que tienen diabetes, y a su vez cada uno de ellas entre las que fuman y no fuman. Y aquí tenemos la presión arterial. Sí, de acuerdo a nivel de presión arterial, aquí tenemos la edad y el colesterol total. Si se fijan aquí, son 5 hileras de números y cada uno equivale a niveles de colesterol en estas cifras que ustedes pueden ver acá. Entonces, teniendo todos estos datos, vamos a ir cuadrando de acuerdo a todos los valores y ya vamos a establecer qué riesgo tienen. ¿Por qué estas no se recomiendan tanto en diabetes? Porque infraestiman el riesgo. Si yo tengo una paciente diabética entre 40 y 44 años, pues vean, solamente este pequeño grupo tiene riesgo muy alto. Sí, los que están en rojos, la mayoría simplemente por edad van a estar en riesgo bajo y por definición en la diabetes no existe el riesgo bajo. Existe el riesgo moderado en un paciente con diabetes que no tiene daño a ningún órgano, que no tiene ningún proceso inflamatorio, que no tiene obesidad, que no fuma, que hace ejercicio, que su único problema es la diabetes. Ahí podríamos considerar un riesgo moderado. Lo vamos a ver eso en las siguientes diapositivas. Entonces, para que se vayan familiarizando, así son las tablas de riesgo. Hay otras que son electrónicas, nos presentan la tablet o el celular, las podemos descargar y ahí vamos metiendo los datos del paciente y ya nos arroja un riesgo X. Entonces, les decía yo, en la diabetes, ¿cómo voy a establecer el riesgo? Si se fijan, ya no existe el riesgo bajo. Riesgo moderado, pacientes jóvenes, sobre todo diabetes tipo 1, menores de 35 años, diabetes tipo 2, menores de 50 años, que tienen una duración de menos de 10 años y ningún otro factor de riesgo. No obesidad, no fuman, no dislipidemia, no presión alta. Es muy raro encontrar pacientes así, pero si encuentran uno así, ese todavía está en riesgo moderado. El riesgo alto van a ser pacientes con diabetes mellitus de más de 10 años de duración, pero que aún no tengan daño a órgano blanco, que han estado muy bien controlados y tienen más de un factor de riesgo. Por ejemplo, tienen diabetes y además tienen hipertensión o tienen obesidad o tienen diabetes y fuman. Pero si el paciente tiene diabetes y una enfermedad cardiovascular establecida, daño a órgano blanco, como es el riñón, retina, neuropatía periférica, etcétera, o más de 3 factores de riesgo, esto es, tiene obesidad, fuma y tiene hipertensión, o es diabético tipo 1 de presentación temprana y larga duración, todos estos pacientes ya tienen un riesgo muy alto para desarrollar una enfermedad cardiovascular, entonces no necesito estar utilizando calculadoras de riesgo. Bien, creo que se nos termina el tiempo.
que si se disminuía el LDL en un 50% de lo que trajeran los pacientes, se podía detener la placa ateromatosa. Ya después vienen estudios hechos con rosuvastatina, que si se disminuía más del 50% y se aumentaba el HDL, esa placa de ateroma sí se puede reducir. Entonces, en la actualidad, ya podemos decir que sí es posible reducir el tamaño de las placas ateromatosas. Entonces, esto se vio en los pacientes que tenían esta dislipidemia, pero ese estudio CARS es muy importante porque dijeron, bueno, ¿y qué tal si le damos estatinas a los pacientes con diabetes que sabemos que tienen muy alto riesgo, aunque no tengan dislipidemia? ¿Y qué pasa? Sí, eso es el estudio CARS, a grosso modo, ¿sí? Y vieron cómo si utilizábamos, por en este caso se utilizó atorvastatina, el punto final primario, esto es que presentaran un evento cardiovascular, tiene un riesgo relativo menor del 37%. Y cualquier evento cardiovascular disminuyó un 32%. Entonces, a raíz de este estudio es que se dice, todo paciente con diabetes debe de recibir estatina porque va a disminuir el riesgo de morir por un problema cardiovascular. Entonces ya ni siquiera nos podemos saber cuánto tendrá de lípidos, cuánto el colesterol, cuánto, no, simplemente por tener diabetes ya hay un estudio que dice que las estatinas son de utilidad. Aquí lo que vamos a ver es qué tipo de estatina, qué tan potente vamos a utilizar esta estatina. En este otro estudio, TNT, aquí vean, se disminuyeron la dosis en un 20% más. Este estudio dijo, bueno, es importante dar dosis altas de estatinas y comparan la mortalidad dando 10 miligramos y dando 80. En ambas hay una protección, pero si damos dosis alta de estatina, todavía la protección es mayor, en un 20% para eventos coronarios mayores y para infarto fatal y no fatal, un 22% dando dosis altas. Entonces, la recomendación es cuando tengo un riesgo muy alto, tengo que utilizar dosis muy altas. Ese viene a ser un problema en las instituciones, porque ahí nada más tenemos dosis bajitas. Pensaron que con tener la estatina más barata del mercado era suficiente. Y estos estudios vienen a decir, no, tienes que tener estatinas potentes. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, pues le andamos dando 4 tabletas juntas en la noche a los pacientes para poder alcanzar la potencia que necesitamos. Este estudio Steno es muy interesante. Steno es una clínica que hay en los países escandinavos, en donde ellos dicen, tenemos que tratar de manera multifactorial al paciente. El paciente no es glucosa, no es presión alta, no es lípidos, es un todo. Y si tú tratas todo de manera excelente, vean ustedes, hay una disminución del 53% del riesgo relativo. Esto es, trata de los lípidos, que el paciente baje de peso, que haga ejercicio, que su presión esté normal, que sus niveles de glucosa sean normales, que tenga una dieta adecuada, y los beneficios son muy, muy interesantes. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos? Que los pacientes diabéticos que tienen de 40 a 75 años, porque los estudios fueron hechos así en mayores de 40 años, aunque no tengan una enfermedad cardiovascular, tenemos que añadir estatina de moderada intensidad, por lo menos. Ahorita les voy a decir cuáles son de baja, moderada y alta potencia. Entonces, si mi paciente no tiene un problema cardiovascular y no tiene problemas con los lípidos, pero tiene 40 a 75 años y es diabético, tengo que utilizar estatina de moderada intensidad. Ahora, los diabéticos que son jóvenes, 20 a 39 años, antes de sus 40, pero tienen factores de riesgo adicionales, debo de añadir también esta estatina de moderada intensidad. No cumplen el criterio de edad, pero sí cumplen el criterio de factores de riesgo. En los pacientes diabéticos de 50 a 70 años y tienen múltiples factores de riesgo, ahí es donde ya el riesgo es alto y voy a tener una
que usar una estatina de alta intensidad, o pacientes diabéticos con un riesgo vascular mayor del 20%, tengo que dar la estatina a la dosis máxima que me tolere el paciente, porque el objetivo, como yo les decía, es reducir el LDL en un 50% o más, porque ya sé que con ese valor yo voy a frenar y tengo la oportunidad de regresar esa placa ateromatosa, y esto va a ser un beneficio impresionante para el paciente. Aquí no me voy a meter, estos son los pacientes que ya están apartados. Ahí, si se fijan, todos están en rojos, todos necesitan estatina de alta potencia. Y aquí tengo las estatinas de baja potencia y disminuyen el LDL aproximadamente un 30%. Simvastatina en dosis de 10 miligramos. Esta es la que tenemos muchísimo en las instituciones. Pravastatina de 10 miligramos es lo que tenemos. Entonces, para si buscamos alta intensidad, pues simplemente la pravastatina con ninguna dosis alcanza la alta intensidad. Estas son menos comerciales, estas son las que más se utilizan en las instituciones. Moderada intensidad, aquí utilizamos atorvastatina, dosis baja, 20 miligramos es lo que tenemos en las instituciones de atorvastatina. Y rosuvastatina en 5 o 10, esta no la hay en las instituciones. Simvastatina 20 a 40, solamente tenemos la de 20, pero en estos rangos es cuando nos da el efecto de disminuir entre un 30 y un 50% el LDL. No en todos los pacientes es igual. Algunos disminuyen un porcentaje menor, otros lo disminuyen un porcentaje, porque también tienen que ver los fenómenos inflamatorios y tienen que ver la dieta y actividad física del paciente. De alta intensidad, básicamente existen dos estatinas: atorvastatina en dosis de 80, mínimo 40 miligramos, y la rosuvastatina en dosis de 40, mínimo 20 miligramos en algunos pacientes. La única que tenemos en la institución es atorvastatina, y la tenemos en 20 miligramos, o sea que le tenemos que dar 2, 3 o 4 tabletas juntas en la noche a los pacientes que tienen un riesgo de alta intensidad. Espero que si alguno de ustedes en un futuro es directivo del sector salud, pues autoricen este tipo de dosis para no batallar, porque se ahorran centavos y luego gastamos pesos cuando el paciente ya se infarta o tiene insuficiencia renal, etcétera. Bien, entonces el beneficio esperado de las estatinas, esto ya más o menos lo habíamos visto: moderada intensidad, baja de un 25 a un 30%, alta intensidad un 50%, pero tenemos otras alternativas. Este Cetimiva es un fármaco que actúa en el borde en cepillo del intestino para que no se absorba el colesterol de la dieta y el que viene de la recirculación enterohepática. Acuérdense que el LDL se elimina por vía hepática y se elimina por bilis. Entonces pasa a la segunda porción del duodeno, que es donde se drena todo este material biliar, y ahí en el mismo duodeno hay receptores para el LDL, entonces se elimina por bilis y adelantito se vuelve a absorber. Este medicamento bloquea esa absorción. El efecto no es así tan importante. Sube de un 50 a un 65% a la dosis máxima, y esto es muy bueno. Esto puede ser la diferencia entre detener la placa y reducir los niveles de placa. Y hay un estudio que espero me dé tiempo de hablar más adelante, del estudio IMPROVE-IT, en donde sí se vio un beneficio de reducción de riesgo. Estos nuevos medicamentos, los inhibidores de la PCSK9, logran disminuir por sí solos un 60%. Si los asociamos a una estatina, un 75%, y si asociamos las tres cosas, hasta un 85% de LDL podemos disminuir, lo cual ya da potencias mucho más altas que el 25% que hacemos con la dosis de moderada intensidad de las estatinas. Y el nivel óptimo, porque muchas veces dicen, bueno, ¿a qué me voy?
a un nivel de colesterol o a reducir el 50% lo que mejor puedan hacer con el paciente. Asociación Americana del Corazón, la ADA, desde el año 2020 dicen el LDL debe estar por abajo de 70, ¿sí? O disminuir el LDL en un 50% de lo que traiga tu paciente. Estas asociaciones opinan igual prácticamente, pero también te dicen el colesterol no HDL debe de estar por abajo de 100 y los niveles de ApoB deben de estar por abajo de 80. La Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos desde el 2017 introdujo ese término que se llama riesgo extremo. Por ejemplo, un paciente con diabetes que ya ha tenido un par de infartos y demás, dicen, aquí debes de bajar el LDL menos de 55 y los europeos dicen menos de 40. Eso ya es una locura, tendremos que dar medicamentos sumamente potentes y el problema es que a veces los efectos secundarios no me dejan utilizar dosis tan altas. También el no HDL, ellos proponen que estén un poquito más bajo, 80 y 70 respectivamente, y los niveles de ApoB también. Si logramos estas metas, pues obviamente esto es mejor para el paciente, pero nunca se fijan, llega al riesgo cero. Eso es imposible y a eso se le llama riesgo residual. Y bueno, ya empezamos a tener algunos medicamentos que se han probado en ese riesgo residual como unos fármacos relativamente nuevos que se llaman anticoagulantes orales directos, que en este tipo de pacientes han demostrado algún beneficio, pero todavía las guías no lo toman en cuenta porque son pocos estudios que se tienen. Sabemos que por cada disminución de 38% de niveles de colesterol LDL, va a haber una reducción del riesgo cardiovascular de estos eventos en un 22%. Entonces, pues sí, mientras más bajo lo tengamos, mejor, y mientras más rápido, mejor, porque de esa manera se daña menos nuestro vaso sanguíneo. Quiero comentarles esto, tiempo. Estos puntos son muy importantes, están dictados por la Asociación Americana del Corazón y por el grupo de cardiólogos clínicos americanos desde el 2018 y son puntos muy importantes en el manejo de los lípidos. Dice, en pacientes con enfermedad cardiovascular clínica, reducir LDL con estatinas de alta intensidad a la dosis máxima tolerada para disminuir LDL más del 50%. Pacientes que no tienen una enfermedad bien establecida, pero tienen riesgo cardiovascular muy alto, igual el LDL debemos de llevarlo a menos de 70 y considerar la adición de terapia no estatínica, como es el ezetimibe, este medicamento que actúa en el borde de cepillo del intestino, o bien utilizar el inhibidor de PCSK9. Estas personas que tienen diabetes entre 40 y 75 años y LDL mayor de 70, también tenemos que iniciar una terapia con intensidad moderada de estatina, independientemente de su riesgo. Si la edad es entre 50 y 75 años y múltiples factores de riesgo cardiovascular, utilizar una terapia, pero de alta intensidad para disminuir el LDL más de un 50%. La edad entre 40 y 75 años sin diabetes, pero un LDL mayor de 70 y un riesgo cardiovascular a 10 años de entre 7.5 y 19, si la decisión es usar estatina, ahí no hay tanta certidumbre porque el paciente no tiene diabetes. Aquí podríamos decir que podemos utilizar ya estudios de otro tipo, algo que está pues muy de moda, aunque ha habido veces que no le dan el crédito tan importante que se tiene, es medir el calcio coronario. Esto se hace mediante una tomografía y los valores de 0 hasta 100, hasta 99, podríamos decir que son bajos. Entonces ellos dicen, si la medición de calcio coronario es 0, entonces puede ser que no uses estatina, excepto en fumadores, ahí sí dales. Pero si ya está por arriba de esto, por ejemplo, entre 50 y 100, y no se diga si ya está por arriba de 100 y hasta 400, ahí ya tienes un riesgo alto de un infarto. Es un estudio que cuesta alrededor de 5,000 pesos, se hace aquí en Celaya, y
Con esto, midiendo el calcio coronario, entonces puedo tomar la decisión de un uso temprano de estatina. Siempre evaluar respuesta y adherencia al tratamiento, repetir el nivel de lípidos cada 4 a 12 semanas después de haber iniciado estas estatinas y ajustar la dosis que necesitamos. Esto es parte de lo mismo. Las metas de tratamiento, ya también hablamos de ellas. Riesgo de menos de 100, riesgo muy alto, como vimos anteriormente, menos de 70, y el riesgo extremo, que lo mencionan la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, menos de 55. Este es el punto más importante, pero también el colesterol no HDL debemos de tomarlo en cuenta, los triglicéridos siempre por abajo de 150, y estas apolipoproteínas, aunque no todos los laboratorios la realizan, cuando sea posible deberíamos de pedirlas y tratar de mantenerlas por abajo de 90, cuando es un riesgo alto, de 80, riesgo muy alto, y en los riesgos extremos por abajo de 70. Importante medir función hepática antes y periódicamente después del tratamiento, porque podemos tener elevación de algunas transaminasas y otras enzimas hepáticas, y a veces pueden ser motivo de no poder utilizar dosis muy altas de estatina como quisiéramos. Ver interacción potencial con inhibidores de este citocromo que está a nivel de hígado, y esto se ve con medicamentos como ciclosporina, warfarina, inhibidores de proteasas que se utilizan para los pacientes con HIV. Aquí debemos de tener cuidado porque podemos tener mayor daño hepático cuando asociamos este tipo de fármacos. Algo reciente que es importante que conozcan: simvastatina era un fármaco que utilizábamos frecuentemente a la dosis de 80 miligramos, pero se ha visto algunos problemas con él, menos tolerancia. Entonces, tratar de simvastatina, no usarla a dosis de 80 miligramos. No exceder de 20 miligramos diarios. Si se está tomando amlodipino, un antihipertensivo inhibidor es un calcioantagonista, no exceder de esta cantidad si se toma amlodipino, o ranolacina. Este fármaco no lo manejamos frecuentemente, pero el amlodipino en los diabéticos es muy, muy común utilizarlo, entonces habrá que tener cuidado de no exceder esta dosis. La rosuvastatina, que es la estatina más potente con la que contamos en la actualidad, se dan concentraciones más altas en personas de origen asiático. Aquí pues cada vez tenemos más personas de origen asiático por las empresas que han venido, y puede ser que en algún momento dado nos toque atender a este tipo de pacientes. Los efectos adversos que les he venido hablando, efectos musculares también. Aquí no podemos decir qué tan frecuente es, porque realmente no es fácil detectarlo. No va una correlación con algunas enzimas musculares, es decir, pues el paciente dice que tiene dolor muscular, que amanece muy adolorido de los músculos, que se fatiga fácilmente cuando hace alguna actividad física, pues le voy a pedir algunas enzimas musculares para ver. No lleva esa correlación. Entonces a veces no sabemos si los síntomas que tiene el paciente son por la estatina o no. Ahí lo que hacemos es suspenderla un tiempo y después la reiniciamos para ver si se vuelven a presentar los síntomas. Tenemos el efecto placebo, pero también tenemos el efecto nocebo. ¿Qué significa este efecto nocebo? Es que si yo le digo, mire, le voy a dar una estatina y le puede provocar algunas molestias musculares, o bien el paciente, que ya ahora es muy común, le damos una receta y se mete a internet a buscar qué le dimos y ve que los efectos secundarios son a nivel muscular, muchas veces por cuestiones psicológicas ya empiezan a sentir molestias musculares, y muchas veces es un efecto nocebo y no tanto que sea un efecto real sobre el músculo. Pero en sí, todo paciente con astenia, con dolores musculares, deberíamos de disminuir la dosis o suspender la estatina y luego reiniciarla para ver si es. Las alteraciones hepáticas son muy bajitas, de un 0.5 a un 3% de los pacientes, y ahí sí lo evaluamos midiendo transaminasas. La enfermedad hepática severa se presenta en 1 de cada 1.000.000 de pacientes que tratamos. Es algo realmente poco común. A mí no me ha tocado jamás ver una enfermedad hepática severa.
También una estatina, si la utilizo en un paciente con prediabetes, me puede aumentar el riesgo de diabetes. Generan un poco de resistencia a la acción de la insulina, las estatinas, pero es muy bajo, aproximadamente 0.2% por año. Ahora, yo a un paciente con diabetes o con prediabetes no le voy a dejar de dar estatina por este riesgo. ¿Por qué? Porque con la estatina lo voy a prevenir de un evento cardiovascular grave que lo puede llevar a la muerte. Entonces, esto no es motivo de decir, como tiene riesgo de desarrollar diabetes, mejor no le voy a dar estatina. Esto de disfunción cognitiva todavía está muy en estudio. Esto ya hablamos, lo de las mialgias, y lo que hay que hacer cuando no me toleran las estatinas, disminuir la dosis, suspenderla y usarla más adelante, agregar menos dosis y agregar ezetimibe que me va a potenciar el efecto, cambiar a otra estatina a dosis baja, medir vitamina D y TSH, este hormona estimulante de tiroides. Es importante porque se ha visto que cuando tenemos este tipo de alteraciones es más común. Entonces hay que reponer vitamina D o hay que ver cómo están nuestros niveles de TSH. Esto de coenzima Q10, no, realmente en nuestro país no se utiliza, ni en muchas partes del mundo está muy en investigación todavía. El ezetimibe, como yo les decía, inhibe la absorción intestinal del colesterol, disminuyendo la llegada de colesterol al hígado, aumentando los receptores hepáticos de LDL, y siempre se debe utilizar añadido una estatina. El efecto solo es muy pobre, siempre se utiliza en dosis de 10 miligramos. Ya vienen muchas estatinas combinadas en la misma tableta con ezetimibe. Y finalmente, ya para terminar, el estudio IMPROVE. Este estudio se hizo utilizando una estatina y se le agrega la ezetimiba, y el de LDL disminuyeron considerablemente cuando se agregaba ese ezetimibe, pero lo más importante es que el riesgo disminuía un 6%. Ustedes podrán decir, 6% es muy poquito. Sí, es poco, pero es la única sustancia, además de las estatinas, que han demostrado disminuir ese riesgo cardiovascular, porque se han utilizado muchas cosas y no han dado resultado. Esto es lo único que tenemos además de las estatinas, por eso es importante. Y tiene un efecto mayor en diabéticos que no diabéticos. Aquí podemos ver en rojo no diabéticos y la línea amarilla en diabéticos, y tiene un efecto mayor. No sabemos exactamente por qué, pero en pacientes diabéticos, que son los que más alto riesgo tienen, les va mejor, ¿sí? Y bueno, lo que yo les decía, el riesgo residual todavía sigue siendo alto, hasta el 30% de los pacientes, a pesar de las metas de LDL y todo el tratamiento que debemos de llevar a cabo en estos pacientes, aún así tengo un riesgo residual que estamos en investigación, qué se puede hacer con ese tipo de pacientes. Y bueno, terminamos justo a tiempo para su siguiente clase. No sé si después pudiéramos hacer alguna sesión para hacer, o si hay alguna pregunta rápido que pueda contestar ahorita. Adelante. ¿Esto por cuánto tiempo se les va a dar hasta que se llegue a la meta, o ya es de por vida? Es prácticamente de por vida. ¿Por qué razón? Porque los factores de riesgo no van a desaparecer. El paciente no va a cumplir menos años, al contrario, va a tener más. El paciente puede tener controlada la diabetes, pero sigue teniendo diabetes. Entonces, lo que se puede hacer con el tiempo es ajustar la dosis ya de mantenimiento. Si estoy utilizando una dosis alta, a lo mejor puedo irme a una moderada, siempre y cuando mantenga los niveles bajos de LDL. Entonces, pero sí, el tratamiento es de por vida. Cuando uno le dice al paciente tratamiento de por vida, es difícil que el paciente lo lleve a cabo. Yo la estrategia que hago es, esto lo tiene que llevar 5 años, y en 5 años reevaluaremos su caso. Y generalmente a los 5 años le decimos, pues otra vez lo tiene que tomar, y así nos podemos ir de 5 en 5 o de 10 en 10. Eso ya es cuestión de cada quien, pero sí, el enfoque es que es de por vida. Por eso es muy importante cuando medimos colesterol en un paciente, no nada más decir, a ver, hagas estos estudios, ¿sabe qué? Salió alto el colesterol, tómese este medicamento 2 meses.
que es como frecuentemente lo veo en los médicos generales, eso no sirve de nada. Yo tengo que hacer una evaluación completa de mi paciente. Esta clase se trata de eso, que ustedes no vean colesterol como una enfermedad, de decir, tiene alto el colesterol, dale una estatina 2 meses, en 2 meses ya bajó, y sobre todo si mido nada más colesterol total, ya bajó, suspéndalo, no le hicimos nada en 2 meses al paciente. Entonces, ahí tengo que hacer una evaluación completa de su riesgo y establecer un plan terapéutico muy completo, porque no es una cifra la que estamos manejando un riesgo cardiovascular. Eso es, yo creo que el punto más importante de esta clase, que no se vayan ustedes con la idea de que debo de manejar un nivel de colesterol y nada más. No, tengo que analizar el concepto de todo esto como un riesgo para una enfermedad cardiovascular severa. No sé si esto responde tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, si empezamos a dar esto, también se disminuye. Ya ve que mencionó que había una plaquita en el ojo. ¿Esa también se disminuye cuando se empieza pues a dar esto? No, habitualmente no. Esto ya es algo que queda ahí como una cicatriz habitualmente. Por estética se operan, pero no influye en el riesgo ni nada. Simplemente queda ya como algo estético, y lo que sí puede pasar es que no crezca más, pero ya que se quite es difícil porque quedó como si fuera ahí una cicatriz ya. Ok, gracias. Sí, por nada. No sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que ya no, doctor. Ok, pues entonces creo que con esto termina mi participación en este módulo. Igual, si ya después se hubiera que hablar algo más de insulinas y ustedes quisieran que yo les comentara algo de esos temas que vieron con el doctor Reyes y quisieran abundar un poquito más, estoy en la mejor disposición toda la próxima semana. Aunque ya regreso a trabajar después de mi cirugía, ya el lunes regreso a trabajar, pero igual podríamos buscar un horario para si hay alguna duda sobre insulinas.